la figura del demonio, también conocido como Satanás, Lucifero el diablo, ha fascinado y aterrado a la humanidad durante siglos. Representado como el antagonista supremo del bien, su origen es una narrativa compleja que trasciende culturas, religiones y mitologías. En el cristianismo, su historia está íntimamente ligada con la rebelión celestial y la caída de los ángeles, mientras que en otras tradiciones se le asocia con el caos, la tentación y el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Es una historia que no solo habla de un ser celestial caído, sino también de la constante lucha entre el orgullo y la humildad, la obediencia y la rebelión. Lucifer, el portador de luz. En los textos bíblicos y apócrifos, Lucifer es descrito originalmente como uno de los ángeles más bellos y poderosos creados por Dios. Su nombre, que significa portador de luz en latín, refleja su naturaleza radiante y su posición privilegiada en el cielo. Se dice que su fulgor superaba al de cualquier otro ser celestial, y su voz resonaba con una melodía que llenaba los cimientos mismos del paraíso. En el libro de Isaías 14, 12-15, aunque en un contexto metafórico dirigido al rey de Babilonia, se le describe como una estrella de la mañana que cae del cielo debido a su soberbia. Lucifer era el querubín encargado de liderar la alabanza a Dios, una posición que le otorgaba un lugar de honor junto al trono celestial. Su proximidad al Creador, sin embargo, sembró en él un deseo insaciable de ser algo más. Comenzó a contemplar la posibilidad de que su esplendor no fuera solo un reflejo de la gloria divina, sino una fuente de poder propio. Las emociones y pensamientos de Lucifer antes de su caída. Lucifer, en los albores de su existencia, no era simplemente un ser de luz, también poseía una mente inquieta y un corazón lleno de contradicciones. Aunque rodeado por la gloria divina y por la belleza del paraíso, no podía evitar sentir un vacío inexplicable. En sus momentos de soledad, se preguntaba si su luz, tan brillante y única, no era más que un reflejo de la voluntad de otro. Durante noches interminables del cielo eterno, Lucifer contemplaba las estrellas y sentía que su alma ardía con preguntas. ¿Por qué debo cantar eternamente alabanzas? ¿Es esta mi única razón de existir? Pensamientos como estos lo asaltaban, hasta que comenzaron a transformarse en un fuego interno. Hablaba consigo mismo en silenciosos debates. En un instante, sentía la culpa de cuestionar al Creador que le había dado todo, pero en el siguiente, la duda regresaba con fuerza, susurrándole que su luz podía brillar más allá de las reglas impuestas. Con el tiempo, este conflicto interno dejó de ser solo un murmullo. Empezó a hablar con otros ángeles, compartiendo sus inquietudes. A algunos los desconcertaba, pero otros comenzaron a escuchar con atención. La rebelión en los cielos. La semilla de la rebelión se plantó en el corazón de Lucifer cuando comenzó a cuestionar la soberanía divina. Se dice que no podía soportar la idea de estar subordinado, de cantar eternamente alabanzas a otro. Lucifer, consumido por su orgullo, reunió a 1/3 de los ángeles en el cielo para rebelarse contra Dios. Esta cifra, mencionada en el Apocalipsis 12, 4, simboliza la magnitud de su influencia. No fue una revuelta silenciosa, fue un clamor de independencia, un grito de guerra que resonó en los pasillos del cielo. Lucifer proclamó que él también merecía un trono, y que su luz podía eclipsar la del Creador. El libro de Enoc, un texto apócrifo venerado en algunas tradiciones judías y cristianas, ofrece detalles adicionales sobre esta revuelta. Describe cómo los ángeles caídos, liderados por Lucifer, desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra, donde corrompieron a la humanidad. Estos ángeles, conocidos como los vigilantes, no solo abandonaron su lugar en el cielo, sino que también trajeron consigo conocimientos prohibidos, enseñando a los hombres el arte de la guerra y la hechicería. La guerra celestial. La rebelión de Lucifer no pasó desapercibida, y Dios, en su infinita sabiduría, preparó a sus ejércitos para una confrontación que cambiaría el curso de la eternidad. El Apocalipsis 12, 7-9 narra una guerra en el cielo entre los ejércitos de Dios, liderados por el arcángel Miguel, y los rebeldes. Entonces hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón.
Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La batalla fue feroz. Los cielos se llenaron de estruendos y relámpagos, y el fulgor de las espadas celestiales iluminó la oscuridad. Miguel, el guerrero valiente y fiel, enfrentó a Lucifer en un duelo que estremeció los cimientos mismos del cosmos. Los ángeles fieles lucharon con una determinación inquebrantable, mientras los rebeldes, liderados por su orgulloso general, se resistían con ferocidad. Finalmente, la victoria fue de Miguel y sus huestes. Lucifer y sus seguidores fueron derrotados y arrojados al abismo. La luz que una vez lo definió fue reemplazada por tinieblas eternas. Este abismo, descrito como un lugar de oscuridad y sufrimiento eterno, se convirtió en la nueva morada de los caídos. Satanás, el adversario. Tras su caída, Lucifer se convierte en Satanás, un título que significa adversario en hebreo. Su misión cambia drásticamente, ya no busca la alabanza divina, sino oponerse a Dios y destruir su obra maestra, la humanidad. Satanás, consumido por el odio y la venganza, juró arrastrar consigo a tantas almas como fuera posible. En el libro de Génesis, aparece por primera vez como la serpiente que tienta a Eva en el jardín del Edén. Este acto marca su papel como el instigador del pecado y la desobediencia. Su influencia se manifiesta a lo largo de las Escrituras, desde las pruebas de Job, donde desafía la fe del hombre justo, hasta las tentaciones de Jesús en el desierto. La caída de los ángeles, otros relatos. Mientras que el cristianismo proporciona una narrativa específica, otras culturas tienen mitos similares sobre la caída de figuras celestiales. En la mitología griega, Prometeo desafía a Zeus al entregar el fuego a la humanidad, lo que le cuesta un castigo eterno. De manera similar, en la tradición islámica, Iblis, el equivalente a Satanás, se niega a postrarse ante Adán y es expulsado del paraíso. Estos relatos sugieren una narrativa universal sobre la lucha entre la obediencia y la rebelión. En todos ellos, se vislumbra una lección: el precio del orgullo y la desobediencia siempre es alto. El diablo en la cultura popular. A lo largo de los siglos, la figura del demonio ha evolucionado. En la Edad Media, se le representaba como un ser grotesco y temible. La Iglesia desempeñó un papel central en modelar esta imagen. Durante este periodo, las instituciones religiosas utilizaron el miedo al diablo como herramienta para controlar a las masas y reforzar la obediencia. Las historias de posesiones demoníacas, cazas de brujas y pactos satánicos se popularizaron, creando una narrativa donde Satanás era el enemigo omnipresente. Con el Renacimiento, esta percepción cambió. En obras como El paraíso perdido, de Milton, el diablo se convierte en un personaje trágico y complejo. La famosa declaración del diablo, más vale reinar en el infierno que servir en el cielo, encapsula su espíritu desafiante. Este enfoque humanizado hizo que Lucifer fuera visto no solo como villano, sino como símbolo de rebeldía contra la autoridad opresiva. En la era moderna, el diablo sigue siendo una figura poderosa en la cultura popular. Películas como El exorcista y El abogado del diablo lo presentan como manipulador, mientras que series como Lucifer lo retratan como un antihéroe carismático. En la música, géneros como el rock y el metal han adoptado su imagen para desafiar normas culturales y religiosas, usando su figura como metáfora de libertad y rebelión. La relación entre el diablo y la Iglesia sigue siendo intrincada. Mientras que la Iglesia lo utiliza como advertencia sobre las consecuencias del pecado, su presencia en la narrativa cristiana ha inspirado expresiones artísticas, filosóficas y culturales. Esto plantea una paradoja sobre su papel en el imaginario colectivo. Pactos con el diablo y el arte contemporáneo. En los juicios de Salem del siglo XVII, el temor a los pactos con el diablo alcanzó su punto culminante. Decenas fueron acusadas de brujería y ejecutadas, revelando cómo el miedo al diablo fue usado como herramienta política y social. En el arte contemporáneo, el satanismo y la figura del diablo han influido profundamente.
Desde las pinturas surrealistas de Dalí hasta mensajes ocultos en la música moderna, la fascinación por lo oscuro explora la moralidad y la condición humana. Algunos movimientos artísticos han usado símbolos satánicos como protesta contra instituciones religiosas, cuestionando su poder y autoridad. La relación entre el diablo y la Iglesia sigue siendo intrincada, inspirando expresiones artísticas y culturales. La Iglesia, al combatir la figura del diablo, contribuyó a consolidar su relevancia cultural, desde la Inquisición hasta representaciones modernas. Reflexión final. La historia del demonio no es solo un relato de terror, sino una exploración de la condición humana. Lucifer representa la lucha entre la luz y la oscuridad que habita en todos nosotros, recordándonos las consecuencias de nuestras elecciones y la importancia de la humildad frente al poder. La figura del demonio trasciende la religión. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias caídas y redenciones, sobre los dilemas entre la obediencia y el deseo de independencia. La historia de Lucifer es, en el fondo, la historia de todos nosotros. La historia del demonio, de Lucifer y de los ángeles caídos, no es solo un relato teológico o mitológico. Es un espejo que refleja las complejidades de la condición humana, encapsulando dilemas universales que trascienden épocas, culturas y creencias. En esta narrativa encontramos un relato de amor y traición, de ambición y castigo, pero, sobre todo, de la lucha interminable entre la obediencia y el deseo de libertad.